Somos la fuerza, somos historia, somos el pueblo de tradición. Somos la fiesta, somos el pueblo, somos las nubes de tradición. Somos la fuerza, somos historia, somos el pueblo de tradición. Hola amigos de donde sea, bienvenidos a un nuevo episodio más de este programa. Y hoy en la tercera temporada tenemos a un personaje que ha hecho mucho, que viene haciendo mucho por nuestra región Amazonas. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Sonia Guillén Oneglio, con quien vamos a conversar acerca de muchos temas y uno de ellos es sobre la Laguna de los Cóndores y el Museo Leimebamba. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Gracias, Jorge. Muy contenta de conversar contigo y conversar con tu audiencia. Bueno, doctora, hace unos días visité el Museo Leimebamba y sinceramente me trajo muchos recuerdos, mucha nostalgia ver el trabajo que ustedes han realizado hace muchos años atrás, cuando tuvieron la oportunidad lo digo oportunidad porque creo yo, ¿sí? Es un trabajo magnífico que han hecho y estar ahí y con el descubrimiento que han hecho, sin duda creo que es una emoción por parte de ustedes también. En general, la experiencia que trajo la Laguna de los Cóndores a mi vida, creo que a la vida de la mayoría del equipo que trabajó conmigo, es extraordinaria. Es una experiencia académica, científica, pero sobre todo humana, ¿no? Yo me formé en San Marcos, ahí hice mi bachillerato y ahí se hace la arqueología como ciencia social y es una arqueología con compromiso. Y el trabajo en Leimebamba es definitivamente un trabajo a partir de un fuerte compromiso con nuestro patrimonio, pero sobre todo con la gente, con usar estas oportunidades para, no voy a decir transformar, creo que en cuanto al patrimonio hay algo de transformación, pero sobre todo en generar oportunidades para que nuestro patrimonio, el turismo, la cultura, la arqueología, la ciencia, interactúen para generar mejores condiciones de vida. ¿Cuánto aprendizaje has tenido en tu vida? Bueno, tú eres natural de Huánuco, ¿cierto? Sí. Ya, de Huánuco, Lima, Amazonas. ¿Tú conocías Amazonas antes de venir? Yo no conocía Amazonas y en verdad no estaba en mi programa. Yo en el transcurso de mi vida profesional me he especializado en el estudio de momias, de material orgánico. Entonces, Amazonas, un terreno con gran parte de este bosque nuboso, no estaba en el área donde yo esperaba encontrar este tipo de material. Entonces, hasta cuando vinimos en 1997 con Adriana Bonhagen, Amazonas no había estado en nuestro programa y nunca antes habíamos llegado. ¿No lo tenías en el mapa? No estaba, no estaba, definitivamente. Fue una aventura, además. Cuando vinimos con Adriana, la idea era conocer, mirar si esto era cierto, lo que había salido en el comercio, lo que habíamos escuchado, y visitar, conocer, llenarnos de una experiencia, y en realidad fue también una gran aventura, pero no había ningún atisbo de posibilidad, de idea, de propuesta de hacer de esto una experiencia de vida. Para ese entonces, yo trabajaba y trabajo para un organismo no gubernamental que es el Instituto de Bioarqueología, que está establecido en el Reino Unido, en el Museo Británico. Y a partir de ellos generamos proyectos, buscamos dinero para proyectos y tenemos uno
que está establecido desde 1992 en Hilo, en Moquegua, en el desierto de Atacama, donde las momias son naturales. Uno se momifica sin prestar atención, y se momifican los animales, los restos humanos, las plantas, los contextos son ricos en material arqueológico, en lo que hemos excavado. Tenemos allá un centro de investigaciones que es también un enorme depósito en donde cuidamos más de 600 momias, más de 4.000 individuos esqueletonizados, un promedio de 100.000 especímenes culturales. Entonces, la idea de trasladarnos a Amazonas no estaba en el programa. Al venir ustedes acá a nuestra región y llegar a Leimebamba, por ejemplo, y que Leimebamba nos abraza cuando hace frío, cuando ya se pasa Palmira, definitivamente. que abraza con su frío a la entrada. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pensaban ustedes? ¿Cómo se imaginaban en dónde se encuentran, por ejemplo, las momias? Bueno, nosotros veníamos a ver lo que estaba en Leimebamba, porque conocíamos, habíamos hablado con Luis Arista, que era entonces el director del Instituto Nacional de Cultura y que era también, que es también amazonense. Entonces habíamos conversado, habíamos esbozado algunas ideas, pero nosotros veníamos de visita. Entonces fue un viaje en que tratamos de llegar de Chiclayo hacia Leimebamba, y cuando quisimos pasar por Cocahuayco, el puente había sido volado. Entonces regresamos y volvimos a hacer la ruta por Cajamarca, y por ahí llegamos. Entonces, eso fue una aventura, eso fue algo que se disfrutaba, porque sí recuerdo que en algún momento pensé y dije, qué bueno, esto es algo que se hace una vez en la vida y no se repite, porque fue duro de llegar. De alguna manera puedo decir que si bien el estado de los caminos era calamitoso, esa es una de las cosas que no ha cambiado mucho el escenario local. En algún rato hablaremos sobre eso, pero fue un viaje muy, muy duro, y en ese momento el frío, todas esas dificultades no importaron, porque era una experiencia, y el encontrar el material fue fantástico, impresionante, pero también tuvimos nuestro primer encuentro con este grupo organizado dentro de la gente de Leimebamba, de la comunidad de Leimebamba, que nos dijeron con mucha claridad: este material no sale de aquí, y quienes quieran estudiarlo, trabajarlo, tendrán que conversar con nosotros. Y nosotros dijimos, bueno, solo queremos verlo, y si nos permiten, a buena hora. Y lo hicieron, y en verdad siempre en esos momentos ni en Adriana Bonhagen ni conmigo había una idea que íbamos a regresar y permanecer acá. Después de esa decisión de regresar acá, ¿te consideras ya limicha, amazonense? Bueno, eso sería atribuirme mucho, ¿no? Yo soy parte de estos peruanos que hemos migrado de nuestros pueblos originales. Mi familia se fue a Lima cuando yo tenía 1 año. En verdad, de Huánuco conozco poco. He vivido más tiempo fuera del Perú, estudié en Estados Unidos, viví en Australia, y profesionalmente sí he trabajado más tiempo en Lima. Entonces, eso hace que tengas un poco de libertad
de dónde eres, ¿no? Yo tengo un fuerte compromiso con Leimebamba, un fuerte compromiso con Amazonas, pero tampoco puedo irrogarme algo que no es, ¿no? Pero sí siento un gran compromiso con Leimebamba y con las oportunidades que la gente nos ha abierto y con quienes me he encontrado en el camino. Mi camino ha sido a veces difícil, tortuoso, lo que se quiera, pero siempre ha tenido buenas estrellas y me he encontrado con gente que ha puesto todo, ¿no? Para cooperar en algo en que veíamos que traía un beneficio común. ¿Cuál es el sentimiento al ver tanto material? Bueno, creo que si hubiera sentido lo adecuado y pensado lo adecuado hasta ahora, pensaría que estaba un poco fuera de mí en asumir tanta responsabilidad. Porque en realidad lo de la Laguna de los Cóndores es algo que sucede, ¿no? Y sucede en un engranaje muy rápido, muy intenso y en las partes iniciales con un gran conflicto, con un arqueólogo muy importante, con muy buenas conexiones y en donde, bueno, pues no habíamos encajado en la visión de cómo mirar esta oportunidad para la arqueología peruana, porque esta es una colección única desde muchos ángulos. Entonces, todo sucedió rápido. Alguna vez traté de pensar qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Porque lo que te pedían en esa época era que dejes los materiales allá, ¿no? Que si los dejábamos allá y se pensaba que si habían estado bien hasta entonces podrían permanecer ahí y habría algún tipo de seguridad, etcétera, entonces todo estaría bien. Cuando nosotros sacamos finalmente el permiso para ir a la Laguna de los Cóndores, fue un permiso originalmente solo para ver, contar, describir, hacer un artículo y se acabó. Estando allá, te das cuenta, ¿no? Había muchos otros sitios intactos. El sitio ya había sido depredado, habían hecho chichirimico con las momias, los artefactos, y la gente llegaba, como llega hasta ahora, llegan los interesados, aquellos que respetan el patrimonio, aquellos que quieren una foto. Las momias las ponían acá, las ponían allá, buscando el mejor ángulo, de repente buscando el recuerdito, me llevo esto, lo otro. Entonces, esa colección no tenía futuro ahí. Y no era la única. Entonces, decidimos, así, en una decisión, como de repente, si estás en una mesa de operaciones, un médico decide, bueno, pues corto, ¿no? Si quiero salvar esto, tomo una decisión drástica. Y lo hicimos, conseguimos la autorización del Instituto Nacional de Cultura, pero sobre todo conseguimos la autorización y el acompañamiento de la comunidad local y trasladamos todo. Yo creo que casi todo lo que estaba expuesto en la Laguna de los Cóndores y lo llevamos a Leimebamba sin mayor problema, todo llegó bien, hicimos bien nuestro trabajo, registramos. Ahí sí me preocupé. Pues de pronto llegamos a Leimebamba, conseguí dinero para alquilar una casa, para armar un equipo, para recibir, traje
a nuestro personal de hilo, ¿no? Todo un cambio de escenario. Y ahí sí seguramente me angustié un poco, porque ¿y qué haces con 219 momias? No a tu cuidado, sino con tu responsabilidad, ¿no? Y además con mucha gente mirando en dónde metes la pata, qué haces bien, qué no haces bien. Y sí, yo puedo decir que nuestra relación con la comunidad ahora es una relación agradable, respetuosa, colaboradora, pero en esa época no era tanto así. Hemos enfrentado mucho, además no nos conocían, ¿no? Claro. ¿Por qué tenían que confiar en nosotros? Y poco a poco hemos ido avanzando. Ahí, en esa parte, definitivamente, quien no es que nos apoyó, nos presentó, nos dio su confianza, fue el padre Diego Isidoro. El padre Diego, alguna vez lo conocí cuando estabas sentada en una esquina de una calle, así contemplando mi responsabilidad y mi historia, y se sentó, me comenzó a hablar y se interesó, se involucró, se emocionó y fue uno de los socios principales en esta carrera contra el tiempo, contra el desinterés, contra la gestión pública, contra los que no te comprenden, con los que preferirían que estuviese otra persona y no tú a cargo. Ha sido difícil, ha sido duro, pero ha sido enriquecedor, y creo que hemos demostrado que traer esa colección a Leimebamba fue la mejor decisión. Todo lo demás, todos esos sitios intactos han sido depredados sin misericordia, sin nadie que diga, oigan, hasta acá nomás, este sitio está protegido. Y eso duele, es muy, muy penoso. Y tú te encuentras, ¿no?, protegiendo lo que has hecho y siguiendo las reglas, pidiendo los permisos. Y mientras tanto ves a tu alrededor cómo todo lo demás desaparece. Eso ha sido duro. La laguna todavía es un lugar donde seguramente se encontrará material intacto, material no removido. Además, debe ser uno de los lugares más maravillosos del mundo. Antes, ahora y después. Y yo creo que se va a quedar por siempre en tu memoria, pues, ¿no? Te comento, Doc. El 2013 me aventuré con mis hermanos y fuimos a la Laguna de los Cóndores. Alquilemos a Sémilas, lleguemos a Leimebamba, se pidió autorización del INC para que nos den entrada, ¿sí? Fuimos a la policía, lo que siempre debe hacer, y eso va para todas las personas que hacen videos, que visitan los restos arqueológicos, que visitan atractivos turísticos y que dan a conocer lo bueno que tiene nuestra tierra. Ojo, tienen que ser bien responsables en esto. ¿Por qué? Porque si tú te vas a aventurarte a un atractivo turístico que está alejado de la ciudad, que caminas horas, que no llega mucha gente, lo primero que tienes que hacer es avisar, por ejemplo, a la policía que vas a visitar este lugar. Ya pueda sufrir un accidente, una pérdida o cualquier tipo de cosa que te pueda pasar, para que la policía en cierta manera tenga sepa llamar o acudir a la emergencia cuando suceda algo, Dios no quiera.
también tienen que pedir una autorización o un permiso. No se puede dar a conocer lugares atractivos turísticos, por ejemplo, si no están mapeados, porque puede ir gente por llamar la atención, por tomarse una foto, lo que usted decía al inicio, por tomarse una foto, llegaban, marcaban las momias y todo eso. Eso malogra nuestros atractivos turísticos, nuestros retos arqueológicos. Entonces, como sugerencia, chicos, chicas que hacen este tipo de videos, mucha responsabilidad, por favor, porque estamos hablando de un patrimonio cultural, de un atractivo turístico que si se malogra ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No hay vuelta. Doctora, le comentaba, el 2013 fui al Lago de los Cóndores. Lo hicimos en 7 horas 45 minutos. Ya. Había partes donde corríamos, había partes donde nos metíamos al pantano. Cuando llegamos ya al bosque de piedras, subiendo al llegar a la cordillera, fue una experiencia bien alucinante, bien espectacular, que todo el camino había sido seco, no teníamos lloviznas, pero llegar a esa altura y empezar la lluvia cuando se enfría tu frente, espectacular. Si en aquel tiempo, el 2013, nosotros ya teníamos que hacer algún tipo de facilidades para poder llegar, no me imagino cómo ha sido el trabajo de ustedes para que vuelvan, para que traigan a las momias, para que lleguen al lugar, y bueno, todo ese trabajo que han hecho. Bueno, lo que sucede es que en este asunto de conseguir los socios adecuados, en eso tuve bastante suerte. Adriana von Hagen, para la etapa de la exploración y después el trabajo de retirar las momias y de hacer el museo, ha sido, yo creo, la persona más importante en generar la oportunidad que se dio. Y además en enfocar hacia el tema de no solamente la visión hacia el patrimonio cultural, sino al patrimonio natural, las condiciones de la vía, y algo en lo que yo no tenía mayor experiencia. Luego trabajé con Mónica Panaifo, una arqueóloga también sanmarquina que se ha especializado en arqueología amazónica. Y busqué en ese momento a cuatro arqueólogos amazonenses en San Marcos. Y encontramos 3. Mira. 3 y un huancaíno, así como un mitimae huanca, ¿no? Pero ahí está Rocío Díaz, Joe Salazar, Newman Aguilar, ¿no? Ellos son amazonenses y tenía que buscar gente que tenga la experiencia de llegar a este tipo de territorio, y había que establecernos allá, y esa ruta que ustedes han hecho, nosotros teníamos que hacerla llevando lo que íbamos a comer, llevando lo que podía condicionar que nuestra vida sea agradable. Por suerte había muchas truchas, pero era hay todavía, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, teníamos que llevar gallinas para comerlas al otro lado después de pasar la fila, pero a las gallinas también les daba soroche, ¿no? Claro, y llegaban al otro lado, se ponían bien y ya tenías que comértelas, ¿no? Entonces en algún momento decidimos que tenía que cambiar nuestra dieta. Pero nosotros estábamos llegando a un territorio donde ya un comunero leimicho, el señor Julio Huillén, había iniciado sus trabajos de expandir la frontera ganadera, en realidad, y estaba acondicionando espacios para su ganado en un territorio que había estado cerrado, ¿no? 500 años, había estado escondido, protegido, y él, y seguramente otros él es el responsable, y hasta ahora es el que asume
la posesión del camino que llega a la Laguna de los Cóndores, ¿no? Y su familia, me imagino que está a cargo de todo eso. Entonces, habían algunas cosas que ya estaban en proceso de desarrollo, pero como ustedes experimentaron, a nosotros nos tomaba en promedio 10 a 12, 13 horas de llegar hasta donde nos dejaba la Sémila. Y de ahí había que bajar, subir, y teníamos un campamento muy cerca al nivel del agua, y de ahí trepábamos unos 100 metros a donde estaban los mausoleos. En aquella vez tuve dos experiencias que quién sabe me han marcado la visita a la Laguna de los Cóndores. La primera es al llegar a mi hermana es licenciada de Turismo y Administración, y habla idiomas también. Entonces ella se aventuró, ella estaba estudiando en aquel tiempo, se aventuró a irse a hacer el grupo, y nos llevaron 2 guías, pero al llegar allá a la Laguna de los Cóndores encontramos al señor Santos, un señor que cuidaba que cuidaba todo. De noche salía con su escopeta y sus perros salían. Y una de las experiencias es que yo tomo café y mi hermana fue la responsable de llevar los suministros, el arroz, el azúcar, lo que íbamos a comer, su atún, lo que siempre se lleva, pues, como decía mi tío, pues, gallina enlatada, pues, ¿no? Y ella se encargó de llevar mi café. Al llegar a Laguna de los Cóndores, Santos, traen la comida acá, yo voy a cocinar. Y él se encargaba de cocinar. Nos atendió bien chévere, nos sirvió el café, nos servimos en la cena bien bacán. Al día siguiente, al desayuno, nos levanta y nos da truchas, pues, ¿no? Truchas fritas, pero ya no me sirvió mi café, me sirvió té. Y yo pregunto, pues, al santo, ¿sabes qué? Hemos traído café también, ¿ya? En aquel tiempo no sabía mucho del café como ahora ya, quién sabe, un poco más entendido del tema. Mi hermana había comprado solamente un sachet de café y había llevado, y la cena la había preparado solamente eso, para todos. Yo había tomado por el frío, el cansancio, pero al día siguiente ya no teníamos café, tuve que tomar mi tecito, de infusión de hierbas que Santos se servía ya. Y las truchas, mientras nosotros estábamos descansando, él había ido a pescar en la mañanita. Cuando llegué a la Laguna de los Cóndores, más o menos por donde desemboca, porque por ahí tenemos que pasar, ¿cierto? Para que te vayas. Las truchas. ¿Qué tal cantidad de truchas? Mucho. Nunca en mi vida he visto así. Bastantes truchas. Y obviamente trepar con tus sogas, las escaleras, llegar arriba y verlo. Es espectacular, sin duda es espectacular. No me imagino cuál ha sido la satisfacción de ustedes de trabajar ahí en algo que les gusta, en algo que han estudiado para que hagan eso. No me imagino, doctora. Bueno, además estábamos con la gente de la comunidad que nos estaba acompañando en una suerte de supervisión y compañía, ¿no? Estábamos trabajando juntos en lo que había que hacer con la Laguna de los Cóndores. Y era frío, era largo, era cansado, era muy frío, pero era espectacular. Las noches en la Laguna de los Cóndores eran maravillosas, los sonidos, lo que uno ve, lo que uno huele, los colores. Es desde esas experiencias de vida que se te quedan grabadas, y nosotros como grupo, en esa época pues no teníamos un teléfono satelital que funcionaba a veces no, estábamos en general completamente desconectados. Y por eso era importante planificar el trabajo, llevar, o sea, no podíamos darnos el lujo de que nos falte o café o azúcar, y estaba bien claro que, bueno, pues en ese trayecto no íbamos a consumir alcohol, pero sí había que comer bien. El trabajo lo demandaba.
y llevar, bueno, puedes comer truchas 5, 6, 7 veces, pero ya mucha trucha tampoco estaba en Terminas nadando en la laguna. en la laguna. Eso no era. Tuvimos un muy buen cocinero, tuvimos muy buenos asistentes, pero era un trabajo organizado, era un trabajo así de ejército, ¿no? Tú haces esto, y así nos integramos en avanzar en lo que queríamos hacer, especialmente cuando llegó la decisión de trasladar todo el material. En todo este proceso de definición de qué íbamos a hacer, cuándo, cómo, etcétera, yo tengo que reconocer el aporte del doctor Peter Lerche, ¿no? Él hizo además algo que yo siempre le agradeceré y reconoceré. Él nos abrió el contacto con Discovery Channel. Y Discovery Channel hizo un aporte económico para filmar nuestra experiencia, pero ese aporte económico permitió que el trabajo se realice, porque si bien nosotros conseguimos un permiso, no conseguimos un auspicio. Entonces el doctor Peter Lerche además acompañó la expedición, formó parte de la toma de decisiones y compartimos esta experiencia en nuestra vida que nos hermana, ¿no? Nos hace próximos y en el compromiso que tenemos también con la historia de Amazonas. Qué chévere, qué bonito escuchar eso, doctora, qué bonito escuchar eso. Sin duda que en el camino, lo que decías al inicio, en el camino has encontrado gente que se ha sumado y gente que ha iluminado este camino. ¿Cuántos años? Bueno, este año celebramos 25 años desde que el museo se inauguró. Y hay unos 3 años antes, pues nosotros el hallazgo por los huaqueros hemos reconstruido, que ocurre a fines del 96. Y el trabajo se hace el 97, hacia el 98, y de ahí comenzamos a buscar el auspicio para también ya entrar a la siguiente etapa. Ya, ok, lo trajiste. ¿Y después qué? ¿Y después qué, no? ¿Y quién? ¿Y cómo? Y entonces ahí vino otra etapa en donde tuvimos el auspicio austriaco. En un congreso sobre momias en España, en 92, yo había conocido a un investigador austriaco que había trabajado en la recuperación del hombre de hielo, esta momia que se encontró en la frontera de Italia y Austria. Y él nos contactó con el doctor Horst Seidler, un profesor de la Universidad de Viena, y él vino a ver en qué estábamos y qué teníamos. En esa época mis conflictos interprofesionales eran álgidos, eran difíciles, ¿no? Entonces, cuando él vino a visitarnos, además, pues era todavía la época en que el conflicto armado en Perú estaba todavía, ¿no? con el terrorismo, ¿no? Terrorismo también. ¿No? El trabajo con comunidades era mal visto, ¿no? Como algo peligroso, etc. Entonces, cuando vino el doctor Seidler, la primera vez me dijo: nosotros habíamos tratado de colaborar en un proyecto de estudio de la momia Juanita en Arequipa, un proyecto que no funcionó, ni para ellos ni para nosotros. Entonces me dijo: Sonia, ¿cómo puedes vivir con tanto conflicto? ¿Por qué no cedes? ¿No? Y este señor quiere ser el director, déjalo que sea el director, total, tú eres la que te vas a quedar. Entonces le dije yo: pucha, no has hablado mucho tú con mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué las mujeres no podemos tener un rol director si es que además lo estamos haciendo?
Y él me dijo, es porque te va a pasar lo mismo que nos pasó en Arequipa, no va a haber una buena relación de trabajo y yo te aconsejo que cedas y ya, bueno. Ahí tuvimos un fuerte desencuentro, pero como habíamos llegado juntos a Leimebamba y teníamos que salir juntos, el que tuviéramos este distanciamiento no implicaba que él dijera, ya pues me voy, se quedó. Y en lo que él se quedó, en algún momento me dijo, he reflexionado y me he dado cuenta, acá estás trabajando con la comunidad. Si la comunidad te apoya, tú vas a poder lograr lo que quieres hacer. Y me ofreció, me dijo, ¿qué necesitas? Yo le dije, bueno, en estas alturas del partido necesito dinero para construir un espacio adecuado para guardar las momias y los 2000 y tantos artefactos que habíamos traído de la laguna. Entonces, él me dijo, en 3 meses te traigo 60 de los $80,000 que has calculado. Le dije, muchas gracias. Gracias. Nos regresamos a Lima, nos despedimos. Y yo, tal vez en cómo la vida me ha tratado en Perú, escuché su promesa como una promesa. Y no... Como promesa de candidato. Así. No la tomé en serio, no. Y entonces me sorprendí muy gratamente cuando, sí, a los 3 meses me dijo, voy a ir con la ministra de Cultura de Austria y con una delegación. Eran 13 integrantes y vamos a ir hasta la Laguna de los Cóndores. Entonces, dije, fantástico, eso fue, y voy a llevar el dinero que te he ofrecido. Entonces, ahí comenzamos a pensar en hacer planes de construir algo, de desarrollar, de la posibilidad de contratar más gente para los trabajos de conservación. Y comenzó pues otra tarea de pensar en hacer Primero la idea era hacer una habitación para guardar bien las momias. Pero sacando la cuenta, tú decías, hago un cuarto bonito con las condiciones necesarias para que este material permanezca a través del tiempo, pero con el tiempo se va a disasociar de la gente, es mejor hacer un museo. Y ahí es donde comienzan 2 cosas. El incremento del precio de los terrenos, terriblemente. Eso hace que el museo esté fuera. Alejado de la ciudad. Sí, está fuera porque con $60,000 con las justas comprábamos un terreno en Leimebamba sin nada. Y entonces 3 comuneros nos dieron en cesión, porque es una comunidad campesina, 8,000 metros cuadrados donde hemos hecho el Centro Malqui y el museo. Entonces ahí ya comenzó otra fase de nuestro trabajo. Comenzó también la fase paralela, que es el registro, ya con el Instituto Nacional de Cultura, las partes formales, eso se avanzó, se desarrolló. Trabajamos un poco más en la Laguna de los Cóndores, se hizo el trabajo en un sitio residencial y también hicimos una propuesta de conservación. Lamentablemente no se dieron las condiciones para continuar con el trabajo de conservación en la Laguna de los Cóndores. Proteger lo que había ahí
lo que ustedes encontraron, un guardián ayuda, pero no resuelve y no ha resuelto el problema de protección de estos sitios. Y pues en el Perú, tener un perro, una escopeta, es ninguna garantía realmente. Entonces, pero en ese proceso hemos logrado construir entre el año 98 al 2000, construimos el museo. Nos costó $500,000. $500,000 y casi 2 años de trabajo. Tuvimos la suerte que en el proceso de buscar arquitectos encontramos a Jorge Burga y Rosana Correa, que Jorge ya nos dejó, pero ellos han seguido una línea de proponer una construcción incorporando tradiciones locales. Entonces, este museo está construido en con tapial y con tejas, ¿no? Bueno, pero todo lo demás moderno que le puedas poner, pero son 500 metros cuadrados de museo dentro de un terreno de unos 6,000 metros cuadrados, en donde conseguimos el apoyo de la comunidad local. Los niños, los adultos hicieron algunas faenas, las comunidades aledañas nos dieron materiales de trabajo y la comunidad internacional. Ahí hemos recibido dinero de Finlandia, de Italia, hemos conseguido también del Discovery Channel, nos volvió a dar más dinero. La fundación con la que yo trabajo también aportó mucho y al final, sacando las cuentas, el costo total fue más o menos $500,000 que se logra porque le pusimos mucho empeño y nos dedicamos y bueno, pues no había el club de la construcción ni nada parecido. Bueno, doctora, hay una interrogante que tengo. Tú que has estado trabajando bastante ahí en la Imebamba y en el Museo de la Imebamba. Yo veo en las redes sociales que muchas veces se confunden los límites entre San Martín y Amazonas. La Laguna de los Cóndores, ¿en dónde específicamente se encuentra? En la cuenca del Huallaga y en San Martín. En San Martín. No pertenece a Amazonas. Administrativamente está conectada a la zona, a la comunidad campesina de la Imebamba. Son los comuneros que han llegado. No hay otra vía de acceso. Lo mismo que ha ocurrido con en el río Abiseo, ¿no? Tienen ese mismo conflicto de por dónde se ingresa. Estos son territorios que todavía hay espacios vírgenes. Entonces, la Laguna de los Cóndores está en San Martín, en la cuenca del Huallaga. Mira tú, esa es una información que muchas veces se confunde cuando se suelta en las redes, ¿no? Claro. Y sería, bueno, en donde sea estamos aclarando este tema, pues, ¿no? Porque ha sido un poco controversial hace unos días atrás cuando se decidió conocer una nota en las redes sociales. Bueno, doctora, el Museo de la Imebamba, ¿cuál es en la actualidad, cómo se encuentra? ¿Tienen visitantes, no tienen visitantes? ¿Qué es lo que necesitan? Me sonrío o me río porque es la única manera que tengo de tratar de explicar esta situación, ¿no? Definitivamente, cuando nosotros decidimos llevar las momias a la Imebamba, decidimos construir el museo, estábamos apostando a que los recursos turísticos de Amazonas iban a hacer una gran contribución
en la sostenibilidad y crecimiento de este museo. Esa fue una esperanza en la que tengo la mayor confianza. Yo no veo cómo los recursos humanos, naturales, culturales que tiene Amazonas no pueden convertir al turismo en uno de los ejes del desarrollo local. Nos ha pasado de todo, obviamente, ¿no? Se cayó escuela, el COVID, el baguazo, todo eso impacta en el desarrollo del turismo y de cualquier actividad que se haga acá. Entonces, ¿cómo nos va? Nos va mal. En realidad nos va muy mal. Estamos trabajando a partir de proyectos, financiación y definitivamente a partir de un equipo de gente local, yo no diría ya comprometida, sino entregada a que el museo sobreviva. Si fuéramos un negocio, ya habríamos cerrado hace tiempo y ese es siempre un peligro, porque un museo construido es un ente estático. La arqueología sigue avanzando. Nosotros estamos trabajando en también replantear nuestro guión museográfico, adaptarnos a las demandas modernas. La gente ahora no lee mucho, hay que poner cosas en video, hay que tener todo traducido. Además, tenemos que manejar una colección exigente, ¿no? Las momias también envejecen, ¿no? Y nosotros también envejecemos y con Javier Farge, que es una de las autoridades locales en la gestión comunal que nos ha acompañado mucho, comentamos siempre de que también tenemos que preparar el reemplazo generacional. Y estoy contenta de que acá en la Universidad en Chachapoyas se está formando arqueólogos, especialistas en turismo, en manejo del ambiente, etc. Yo creo que aquí hay las condiciones humanas para hacerlo, pero no se generan las condiciones ni económicas ni de gestión pública para proteger el patrimonio. Nosotros, antes de la pandemia, alcanzábamos a tener unos casi 20,000 visitantes que permitían pagar la planilla. Planilla con todos los beneficios sociales, con los 16 sueldos, a una planta de más o menos 13 trabajadores. Ahora tenemos 6 trabajadores locales y solo el año pasado hemos tenido 8,500 visitas, muchos escolares que digamos económicamente no contribuyen mucho y como somos una entidad privada no podemos acceder a digamos a un aporte del gobierno. No hay mucho en donde por donde podemos postular. Necesitamos fondos porque también tenemos temas de infraestructura, ¿no? Hay mejorar la calidad de la electricidad, resolver problemas de goteras, reemplazar techos, mejorar. Eso es una dinámica constante y entonces estamos en la búsqueda de fondos. Tenemos una idea clara de que necesitamos idealmente unos $200,000, pero también necesitamos ir formando a la gente que se va a encargar de este museo. ¿Qué es lo que no ha hecho el museo y que no hace bien? No tenemos un programa de promoción y estamos lejos, estamos en el extremo del circuito. O sea, a nosotros nos gotean las visitas. Nosotros como equipo hemos contribuido al desarrollo del
museo en Lamut y del Centro de Interpretación en Quiocta. Y nos agrada saber que en 6 meses ellos tienen 6.000 visitantes. El doble para el mismo periodo de lo que tenemos en Leimebamba. Eso es preocupante, penoso. Lo hemos planteado de diferentes maneras y a mí me abruma, me entristece, me enfurece, me causa muchas emociones ver cómo yo creo que estamos haciendo un buen rol en promover los recursos de Amazonas, estos programas, los programas de ProAmazonas, del gobierno, de la municipalidad, todos estamos apuntando. Leimebamba acaba de ser reconocido como una de las 5 ciudades más atractivas de Perú en un evento de las Naciones Unidas. Sin embargo, yo veo lo que creo que se nota en Amazonas, en muchos sectores, y como soy exministra de Cultura me puedo dar la libertad de hacer algunas interpretaciones políticas, económicas, pero definitivamente esta es una zona postergada por el sector público en esta relación tóxica, fatídica con el gobierno central. No hay una atención, no hay no estamos en ninguna lista, ¿no? Y cuando veo y sufro las carreteras, el costo de llegar con un vuelo a Chachapoyas, que tal vez no vaya de vuelta porque la lluvia no lo permite, cómo Jaén ha desaparecido de nuestro escenario, ¿no? Entonces, no solo me entristezco, sino que creo que algo está pasando, algo no estamos haciendo para no llamar la atención y generar una gestión, porque este no es un país pobre, este no es un país donde no haya recursos. En Cuelap se nos cayó una pared, pese a que en Cuelap hubo en 12 años 4 proyectos, ninguno de los cuales terminó. Se gastaron como 82 millones de soles y no pudimos visualizar sus riesgos. Entonces, yo creo que estamos en un momento ya no de reflexión, sino de acción y demandas. Yo sé que para mejorar y ser parte de los recursos de Amazonas, nosotros tenemos que preocuparnos y ser un buen museo. Y estamos dispuestos a hacerlo. Pero los otros sectores tienen también que cumplir su parte. Claro. Yo creo que para ustedes puedan visualizarse un poco más o mostrarse un poco más, también tendrían que tener el apoyo de la autoridad local, la municipalidad en este caso, pues, ¿no? Que también tiene un área de relaciones públicas, no sé, de alguna u otra manera dar a conocer lo que tiene la Leimebamba. Pero, en fin, son un sinnúmero de cosas que se tendría que hacer. Yo desde acá, esta ventana, a través de donde sea este programa que se dirige en mostrar las cosas positivas de nuestra tierra, invitamos a nuestros paisanos amazonenses, a los paisanos que están fuera, a la gente que nos ve a través de las redes sociales, que vengan. No solamente es Cuelap, no solamente es Gocta, Carajía, Quiocta, no solamente son estos atractivos turísticos, también está el Museo de Leimebamba, que tiene mucha información. Es un museo, podría decir, completo, doctora.
podría decir completo porque tiene todo tipo de información y yo sinceramente cada vez que voy allá yo me quedo sorprendido y más aún sabiendo que todavía ustedes no terminan de hacer los estudios porque hay material todavía en almacén, hay material que falta todavía estudiar, ¿cierto? Definitivamente, nosotros hemos hecho un museo y hemos estudiado algo. Estábamos conversando con la universidad de acá en Chachapoyas para realmente enfocarnos más en los trabajos. Tenemos una genetista amazonense, Evelyn Guevara, que está trabajando hace varios años en Finlandia. Ella ya tiene algunos resultados genéticos, pero estamos trabajando con los quipus. Tenemos un estudiante de doctoral de la Universidad de Harvard, pero en fin, estas colecciones son preciosas, no por lo que se ve solamente, sino por lo que nos pueden aportar. ¿Cómo es que hace 1000 años los Chachapoya ya tenían una agricultura en que se defendían de los problemas con la circulación del agua de lluvias, del agua del río? Vivían bien, producían lo que podemos ver, dejaron estas huellas maravillosas en los sarcófagos y después con la llegada de los Inca, de los Chimú, de los Cajamarca, este escenario se vuelve mucho más complejo y más rico, ¿no? Esta simbiosis entre gente de un lado y mucha presencia del bosque bajo, mucha presencia. Todos vivían bien, porque si puedes producir arte como el que apreciamos en el museo, es porque se vive bien. La calidad de vida era mejor, había instrumentos musicales, había elementos que denotaban que había tiempo para hacer arte. Y se hace arte cuando la ciencia contribuye a que la vida sea adecuada. Entonces yo creo que no solamente lo que hemos recuperado y lo que se ve en todo este territorio es para asombrarse, apreciarlo, degustarlo, sino para aprender que se vivía bien cultivando de esta manera, se vivía bien definiendo territorios y haciéndolos más productivos. Entonces, los museos son aulas también de aprendizaje. Los museos y todo este trabajo no es solamente para el visitante de fuera. Cuando uno reclama, pues, que se den estas mejoras, no es solamente para atender al visitante extranjero o de Lima o de donde fuese, que merece toda nuestra atención, sino para que nosotros también vivamos mejor y hagamos del turismo la herramienta que haga que nuestra identidad se constituya como un elemento que nos haga disfrutar de un futuro como el que merecemos. Bien, doctora. Creo que ha sido muy nutritiva esta conversación, conociendo detalles, algunas cositas del Museo de la Imbabamba y de la Laguna de los Cóndores. Invite a la población que le visiten, haga un llamado, quien sabe, a las autoridades para que se pongan el puch y se pueda mejorar las vías de acceso, porque como le dije, hace días he visitado y ha sido un dolor de espalda, de cintura, de cuello, por la bendita carretera que está en mal estado. Claro, y poco a poco son menos los conductores que quieren exponer sus vehículos a esta tortura y la gente también. Miren, yo pienso que como ciudadana estoy en el derecho de plantear que lo nuestro ya no es ni es un pedido ni una súplica, es el reclamo de la atención. No puede ser posible que pinten la carretera a la Imbabamba, de Chachapoyas a la Imbabamba de negro y la dejen esperando a que se convierta en lo que es ahora, para después pensar y decirnos
¿no? Que tal vez en junio la reparen, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Eso entonces yo creo que ya estamos en la etapa en que tenemos que no solamente estamos reclamando para poder desarrollar el turismo, estamos reclamando para nosotros mismos, para los que vivimos y trabajamos acá, tengamos condiciones de vida que nos permita desarrollar. Exactamente. Bueno, doctora Sonia, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias Jorge. por tu conocimiento. Yo creo que esto va a aportar de gran manera para las personas que nos ven. Esperamos ser el efecto multiplicador también para que puedan visitar el Museo Leimebamba, que tiene, como les vuelvo a repetir, muchas cosas, mucha información, historia sobre todo, y el trabajo se refleja en ello, lo que ustedes han hecho, y están ahí en el Museo Leimebamba. Si ha sido reconocido dentro de los 5 a nivel mundial, ¿no? Y eso dice mucho, amigos, seguidores de nuestro fanpage, seguidores de las redes sociales, y que con este programa tratamos de mostrar nuestras cosas positivas de nuestra tierra, doctora. Muchísimas gracias. Gracias también, y aprecio tu trabajo mucho. Gracias. Bueno, amigos, este programa llega gracias a Turismo Explorer, llega gracias a Walpari, llega gracias a Chachapoyas Backpackers, un lugar acogedor donde pueden venir a pasar una noche espectacular si es que visitan Chachapoyas. También agradecer a cada una de las personitas que nos han ido llamando y preguntando cuándo vuelve, donde sea, y estamos aquí en sus pantallas. Y bueno, darles a conocer que estos programas también van a estar saliendo vía a Escala Televisión, en Tinoco Producciones, tanto en el YouTube como en el Facebook. Así que síganos, denos un like, estamos para compartir las cosas positivas de nuestra tierra. Y no se olviden, amigos y amigas, que arte que no se comparte no es arte. Nos vemos en el siguiente programa. Somos la fuerza, somos historia, somos el pueblo de tradición. Somos la fiesta, somos el pueblo, estamos las nubes de tradición. Somos la fuerza.